al momento de hacer el ejercicio. Primero, esperen que tengo que compartir. Igual ahí lo están viendo, ¿no? Sí, se está viendo ya. Perfecto. Primero siempre hablamos de tener en cuenta solo los flujos de fondos incrementales, es decir, si la empresa ya está en funcionamiento, digamos, solo incorporar lo que es incremental. El resto, no tenerlo en cuenta. O si nos dan los valores hoy, los valores, digamos, hoy, los que van a tener con el proyecto, siempre saquemos la diferencia y trabajemos con flujos de fondos incrementales. En el caso de que sea un proyecto nuevo, obviamente sí ponemos el total. Con respecto, otro punto, digamos, clave también son los costos hundidos y costos de oportunidad. Entonces, en el momento de que les aparezca un gasto, piensen, si el proyecto no se hace, ¿el gasto lo voy a tener o el ingreso lo voy a tener o no lo voy a tener? Si lo voy a tener igual, ya está, es un costo hundido y listo. Ahora, si no voy a dejar de percibir ese ingreso o de tener ese gasto, entonces puede ser un costo de oportunidad y lo tengo que tener en cuenta. Entonces, siempre al momento de decir, uy, ¿qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Piensen en eso. Si el proyecto no se hace al final, ese gasto, ¿lo tengo que incurrir o voy a incurrir o no en ese gasto? Después, otro punto que ya lo remarcamos bastante, pero siempre es necesario porque siempre alguno se equivoca en el parcial, es que las amortizaciones no son gastos erogables. Cuando hablamos de flujos de fondos, que en finanzas hablamos por lo percibido, tenemos que tener en cuenta, digamos, los gastos percibidos y los ingresos percibidos. Entonces, la amortización no es una erogación real. Por lo cual, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos solo para el cálculo impositivo. Entonces nosotros los descontamos para obtener el impuesto a las ganancias, que sí es un gasto real, erogable, y después lo tenemos que sumar. Siempre debe dar cero. Eso es algo que le estamos remarcando mucho, pero es algo que siempre alguno que otro se equivoca y es importante. Esas líneas tienen que netearse. Después, el costo de capital. Costo de capital no, la necesidad de capital de trabajo. Esto es importante, sobre todo, bueno, para las finanzas, pero bueno, lo veremos más en detalle en uno de los últimos trabajos prácticos. Lo que tienen que saber ahora es que el capital de trabajo, digamos, siempre se trabaja con variación. Si yo obtengo, por ejemplo, un negocio nuevo, entonces yo voy a tener, sí, el capital de trabajo que necesito y el monto total. Pero si yo ya estoy arrancando con el negocio, lo que yo voy a poner en el proyecto es la variación de capital de trabajo. ¿Cuánto capital de trabajo adicional necesito? Entonces voy a trabajar siempre con las variaciones. Y por ejemplo, digamos, el capital de trabajo se genera se adiciona si yo, por ejemplo, aumento el volumen de ventas. Pero quizás, digamos, si yo mantengo todo en status quo, yo necesito capital de trabajo para realizar el proyecto, pero después el mismo ciclo del negocio me lo va autogenerando. Entonces, solo tendría que poner en el momento 1, 0, y después nunca más hasta el último periodo, porque recuerden que el capital de trabajo se recupera cuando el proyecto se termina. Entonces va a ser una inversión en el momento 0 y va a ser un ingreso al final de la vida del proyecto. Esa línea tendría que ser 0 como control, digamos. Esa línea horizontal al final debería netearse. Después, incluir el valor horizonte, eso depende del ejercicio que les pidan, pero presten atención. Si les dice 5 años, hagan el flujo de fondos a 5 años. Si le dicen 3, y si le dicen a perpetuidad, digamos que es a perpetuidad, tienen que hacer la perpetuidad. Tengan en cuenta qué información les brinda. Y cuando hablamos de incluir todos los efectos del proyecto es porque hay un sinfín de gastos que pueden aparecer y nosotros no podemos, siempre nos vamos a olvidar de alguno. Entonces ustedes por eso tengan en cuenta la regla de pongan toda la información que les dan en el ejercicio de los gastos que pueden llegar, digamos, todos los gastos que les nombran. Y después, fíjense, piensen, ¿es necesario para el proyecto? ¿No es necesario? Y vayan restando y solo pongan los que afectan al proyecto. De inicio. Después, acá, cuando hablamos eso, lo que estamos hablando es cómo armar el flujo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inversión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo el monto que dice
de inversión, sino todos los gastos necesarios para su funcionamiento. Si es necesaria un gasto de instalación, porque la máquina necesita ser instalada, eso se incorpora también en el monto de inversión. Después, estos son, lo que les marcamos acá, sin ánimo de ser reiterativos, son todas cosas que se suelen equivocar. Entonces, nada, digamos, a los que tienen que prestar por lo menos 2 segundos de atención cuando lean todos los datos. Otro de los puntos es valor de recupero o valor residual, según, bueno, puede estar escrito de las dos formas. Es el valor del bien cuando termina su vida útil. Entonces, quiere decir que no se amortiza en su totalidad. Pero si ustedes observan la línea a nivel horizontal, sí tiene que estar neteada a cero, porque digamos, en la contabilidad ni el bien cuando termina el proyecto me tiene que quedar, no me tiene que quedar. Entonces, en esa línea horizontal, si bien no se amortiza, cuando yo hago mes a mes, en el último periodo yo tengo que hacer la amortización mensual más este valor de recupero. ¿Para qué? Para que el bien me quede neteado de la contabilidad. Eso es un control que también deben hacer. Con respecto al valor de rescate y valor de liquidación, que quizás se les confunde mucho con el valor del recupero, este es el valor de venta del bien al final de su vida útil. Es decir, yo quizás cuando hay cambio de maquinaria podemos vender la máquina, o cuando termine el proyecto podemos vender la máquina. Entonces, este es el valor de venta del bien, que tengan en cuenta que también impacta en el impuesto a las ganancias. Y después, bueno, nada, la baja del bien, ya lo dijimos antes, que tiene que estar neteado 100% de la contabilidad. Eso es con respecto a las líneas que están en el flujo. Cuando hacemos el valor actual, siempre tenemos que usar una tasa. Entonces, lo que pueden acá jugar en el ejercicio es plantearnos diferentes tasas. Entonces, si yo tengo un costo de capital, a ver, vamos, para que no ser tan aburridos, me van a decir ustedes, se van a liberar, esperen que voy a ir para atrás. Ay, no puedo ir para atrás, pero bueno. No. Igual está el enunciado, así que ya no les puedo decir nada, pero si yo estoy con racionamiento de fondos, quiere decir que yo no puedo salir al mercado y obtener financiamiento, por lo cual solo me puedo financiar con capital propio. Entonces voy a usar CAE. Cuando yo tengo sin racionamiento de fondos, o sea que la empresa puede salir al mercado y obtener toda la deuda que quiere decir que yo puedo obtener un costo promedio ponderado entre fuentes tercerizadas y capital propio. Por lo cual voy a usar el K0 o el CPP. Cuando no tengo, perdón, ahí está. Cuando no tengo ambas informaciones, pero tengo un rendimiento de inversiones que tienen de igual riesgo, entonces puedo usar esa tasa, pero siempre me tienen que indicar que sea de igual riesgo, porque si no estaría comparando peras con manzanas. Lo que no tendría que usar nunca son las rentabilidades de otras empresas, porque si bien, por ejemplo, podemos relacionarlo con el trabajo práctico 3, que es apalancamiento operativo y financiero. Si una empresa está apalancada financiera y operativamente de forma elevada, tiene mucho más riesgo. Entonces, digamos, el costo promedio ponderado me va a dar, digamos, el costo de esa empresa me va a dar mucho más alto y me va a dar, quizás, sí. Entonces, bueno, no quiero entrar porque después vamos a entrar en CAPM, que es otro trabajo práctico y les voy a confundir. O sea que dejémoslo acá, después lo retomamos en otro trabajo práctico, pero rentabilidades de otras empresas, por más que sea de la misma industria, no son comparables porque tienen una estructura financiera, pueden tener una estructura financiera operativa distinta. Y rendimiento de otras inversiones, no, porque digamos, tienen que ser siempre de igual riesgo, si no, no son comparables. Bueno, después nos metemos con lo que es la inflación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este caso es siempre
Ser congruente, es decir, si yo tengo un flujo de fondos nominal, es decir, si cada una de mis líneas yo la ajusté por la inflación, entonces mi tasa, que es la tasa de descuento, yo la tengo que tener también nominal. Ahora, si yo trabajo con todos flujos de fondos reales, entonces yo tengo que descontar mi flujo a una tasa real. Digamos, le tengo que sacar la inflación, porque si no, digamos, se van a dar cuenta que el número les va a dar muy grande. Pero bueno, nada, siempre tener en cuenta eso. Si yo hago flujo de fondo nominal, es decir, ajusto cada variable por inflación, la tasa tiene que ser nominal. Ahora, si yo tengo el flujo de fondo real, tengo que descontar la tasa por la inflación del periodo. Eso es lo que es el trabajo práctico 1. No sé si alguno tiene alguna duda. En realidad la idea era, marcar los errores que usualmente tienen, como para hacer hincapié en qué tienen que prestar atención cuando lean el ejercicio. Porque los ejercicios que tienen en finanzas que quizás tienen mucho dato. Entonces, nada, escriben en un papelito toda la información que les brinda, pierdan 2 segundos, pero es una ganancia al final del ejercicio, y vayan viendo si corresponde, si no corresponde, para qué uso esto, por qué me pide esto, porque a veces los ejercicios al final tienen un rengloncito que te cambia todo lo anterior. Entonces, nada, tómense el trabajo de leerlo, de copiar los datos y ahí empezar recién a hacer el ejercicio. ¿Ali? Profe, a mí me queda como poco claro en cuanto a cómo me doy cuenta en el parcial, cuando vos decías rendimiento de inversiones alternativas de igual riesgo o rentabilidad de otras empresas. Como que... Si no te dice, la palabra clave es igual riesgo. Si no te dice igual riesgo, no hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si vos tenés tenés el costo promedio ponderado de tu empresa, ¿no? Si es sin racionamiento de fondos, y tenés el rendimiento de una inversión alternativa, siempre es mejor cuanto más precisa es la información. O sea que ante esas dos, yo lo que elijo es la que conozco, la que sé precisamente cuál es el costo promedio ponderado de mi empresa. Ahora, lo que sucede es que en muchos lugares cuesta mucho obtener el costo promedio ponderado, muchas veces no se tiene la información, entonces, bueno, una forma rápida o cuando haces proyectos así de la vida, digamos, uno a veces no tiene, digamos, el costo promedio ponderado, digamos, con qué tasa la descuento. Entonces ahí te quedás con la duda y empezás a analizar y quizás no tenés toda la información. Entonces en esos casos se usa, digamos, qué inversión podrías hacer con igual riesgo. Entonces, si esa inversión te da positivo, digamos, si la inversión que vos estás haciendo te da positiva, quiere decir que te conviene, por ejemplo, si vos lo descontás, pongámosle a lo bestia un plazo fijo. Si a vos te da que tu proyecto rinde menos que un plazo fijo, ya está. El plazo fijo, digamos, dentro de todo no tiene riesgo y el proyecto tiene mucho riesgo. Entonces, a eso se refiere, digamos, comparar dos proyectos que tengan igual riesgo, entonces, si es más rentable, te conviene hacerlo, y si no, no. Pero bueno, siempre, digamos, te tiene que decir la palabra igual riesgo, porque si no, no hay que usarla, y si tenés la información precisa de la empresa, siempre es mucho mejor, digamos, es la que hay que usar porque es la precisa. No sé si te contesté, te fui de ayuda. Sí, gracias. Profe, yo tenía una duda, pero con algo de un punto específico, no sé si es medio específico lo que tengo. Viste, en el punto de STP, en el punto de que hay que aplicar la CAE, la cuenta no equivalente, el tema del BAN de primer ciclo. Como que eso, digamos, la fórmula creo que está en el Excel de la resolución, pero no entendí la lógica con eso. Después la fórmula con el análisis, o sea, lo que sigue, pero el BAN de primer ciclo, cómo lo saca, no... Tendría que ver el práctico. Vos tenés a mano el práctico, yo para colmo tengo todos los prácticos. Sí, acá lo tengo. Acá lo estoy buscando. Creo que yo les comenté la vez pasada, porque el tema es así.
El plazo en uno es 2 años, el otro es 3 años y otro es 6 años. Del primer ciclo es cuando da por primera vez. Si vos considerás más de un ciclo, esto no sé porque es medio matemático, ¿no? Si vos considerás más de un ciclo, vos cuando el de 2 años vos podrías ver cuánto te da de dinero, volverlo a poner en el ciclo y llegar así hasta los 6 años, y igualar los 3 a los 6 años. Tanto el de 2 como el de 3 como el de 6. Cuando vos lo ves en el BAN directamente, lo ves como anualidad, y lo ves constante. Entonces por eso yo les dije que cuando trabajamos con el BAN del primer ciclo, es decir, mirándolo a uno en 2 años, al otro 3 años, otro 6, y con lo que haces con el CAE o con el costo anual equivalente o cuota anual equivalente, es unificar lo heterogéneo que tiene, que son 3 plazos distintos, en una cuota anual. Entonces eliminás las incongruencias, sin pensar en qué podrías hacer si vos podías reinvertir ese dinero, siendo que uno es de 2 años y otro 6. ¿Se entiende? Sí. A eso apunta, no le des más bolilla, que es eso. Vos trabajalo con la cuota anual equivalente y no vayas más allá. Cuando vos trabajás con proyectos mutuamente excluyentes, siempre está el supuesto de que cuando vos tenés vidas distintas, tiempo N diferentes, es el más corto, vos qué podrías hacer para llegar hasta el más largo, y igualarlos. Siempre está ese supuesto, y no pasa en este ejercicio solo, poder irte para atrás y también poder planteártelo. Dice, bueno, el año 2 recupero 120.000, ¿y qué hago con esos 120.000? Bueno, lo podría colocar en un plazo fijo y para llegar hasta el momento 6, no justo lo que apunta el ejercicio que justo me preguntaste, pero siempre en excluyentes, con años, vidas diferentes, te planteas qué podrías hacer con ese dinero que recuperás en un caso antes que en el otro. Bueno, eso es lo que hace acá, cuando agarra y lo mete en los ciclos y lo sigue reinvirtiendo hasta llegar a igualar los años. Vos acá trabajalo con el CAE directo y a eso se refiere el primer ciclo. Es mirándolo nada más en el ciclo que tiene. Pero por ejemplo, si yo tengo un proyecto de 2 años y uno de 6, el de 2 años lo hago 3 veces. O sea, termina, lo vuelvo a hacer. Eso termina, lo vuelvo a significa que hacer. lo pongas más de un ciclo. Eso significa que lo pongas más de un ciclo. Pero es el mismo, no es busco un Es el proyecto mismo similar proyecto. bien. No, claro. Vos con el CAE lo que haces es eliminar esa incongruencia de tiempos, porque en lo que transformás, como en el año vos tenés en cuenta el tiempo y la tasa de ese proyecto, y en el otro tenés el tiempo, que es 3, y la tasa, y en el otro tenés 6, y la tasa, y bueno, las inversiones de cada uno y los flujos, vos con la anualidad estás contemplando que cada uno tiene un tiempo distinto, pero lo estás transformando en una cuota única anual. Entonces ahí vos decís, bueno, ¿cuál es mi cuota más grande o cuál es mi costo más chico? Porque se puede mirar para ingresos como para egresos. Claro, lo haces comparable. Lo haces comparable. Eliminas el tiempo, el supuesto de diferente de tiempo, porque así es incongruente mirarlo, sino por van. Eso es lo que hace el CAE. Cuando se armó la resolución, se lo armó como si hubiese reinversión, y también se armó como si aplicás CAE directamente y lo mirás anual, sin estar el supuesto de cuántas veces lo reinvertís en el ciclo. Pero no se compliquen más que eso. Ustedes sepan que ante proyectos mutuamente excluyentes, si se les presenta un ejercicio con proyectos mutuamente excluyentes y tienen la posibilidad digamos, no tienen la posibilidad, les plantean la posibilidad de tener que elegir entre uno u otro, saben que con esta herramienta, todo lo que es mutuamente excluyente se utiliza o van incremental, o por ejemplo se podría usar CAE, en este caso. A tiempos distintos usan CAE, y ustedes sacan el BAN de cada uno, después lo dividen por la anualidad, y ahí tienen la cuota anual equivalente. Y ahí pueden comparar, si no, no pueden comparar. Gracias. Nada de nada. Yo tengo una duda en el ejercicio 5, que habla del capital de trabajo incremental también, y te dice que se estimaron mayores requerimientos en capital de trabajo neto por 2 millones al inicio de la operatoria, en el momento 0, que se mantendrían al primer año, proyectándose una reducción a 1,8 millones al segundo. Y como en la resolución me dice que tengo 2 millones en el primer año, en el momento 0, en el momento 1, no sé por qué en la primera parte en el neto te da de nuevo los 2 millones. Es 0. Claro, pero ¿por qué poner? Es decir, ¿No es que se mantiene, pero eso no sería 0 en vez de poner 2 millones?
No, porque vos tenés, cuando armás el cuadro de capital de trabajo, lo tenés que doblar en dos líneas. Una, la necesidad, y otro, cómo lo vas a plasmar vos en el flujo, que es tu segunda línea de lo que me estás leyendo. Sí. Cuando hablas de la necesidad, dice 2 millones en el... A ver, vamos a ir al enunciado para no leerlo más. Dame un minuto. El ejercicio 5. ¿Qué ejercicio es? 5. El 5. Arriba de la inflación esperada. Dice... Dado Dado el el nuevo nivel de producción, se estimaron mayores requerimientos en capital neto. 2 millones al inicio de la operatoria, momento y pie cero, que se mantendría en el primer año. Bueno, yo armo la línea de capital de la necesidad. 2 millones momento cero. Se mantiene en el momento 1 lo mismo, 2 millones pongo. Y en el momento, y proyectándose su reducción a 1,8, finalizar el segundo año, 1,8, liberándose luego el remanente. Bueno, mi línea de necesidad de capital de trabajo es 2 millones, 1.800.000. Ahora, ¿qué ven en el flujo? Te armás una segunda línea del cuadrito y pones, el momento 0 va la necesidad de 2 millones. Hay que ponerle 2 millones, menos 2 millones. En el año 1 pones, tenías en la primera línea 2 millones menos 2 millones, 0. O ahí empezás a trabajar con incrementales. En el año 2, ¿qué tenés? 1.800.000 y 2 millones en la primera línea que armamos. Entonces, ¿qué va? 200.000 positivo, porque ahí liberás fondos en vez de tener necesidad. En el año 3 era nada, pero vos en el año 3 sabés que cuando finalice el proyecto, el número que va ahí es el número que te anula toda tu necesidad. Entonces tenías menos 2 millones en el 0 y 200.000 positivos en el 3, en el 2, entonces ahí va 1.800.000 positivos. ¿Entendiste? No. Pero ¿cuánto termino necesitando de capital de trabajo? O sea, porque primero desembolso los 2 millones, los restos me quedan neteado, perfecto. En el momento 1 los arrastra, no sé, porque se mantiene. No se arrastran a 0. Porque vos una cosa es plantearte lo que diríamos, una cosa es poner cuál es tu necesidad y otra cosa es lo que vos vas a llevar al flujo que son tus incrementales. Claro, pero bueno, entonces... Y vamos a pensar la lógica. ¿Por qué en el momento 1 pones 0 en el flujo? Me decís, bueno, pero dice que lo mantiene la necesidad. Bueno, porque como el capital de trabajo tiene el supuesto de que vos dentro de los 365 días los recuperás, si yo voy al banco y le pido, présteme 2 millones para hacer girar la rueda, me los prestan, los inyecto. En el año 1, al inicio es eso, ¿no? Cuando pasa los 365, llego al 1, no le voy a pedir al banco 2 millones de vuelta a una tasa que tengo que pagar y tiene costos, porque ya el sistema, el propio circuito me lo devolvió, y entonces ahí no necesito lo mismo, ya con lo que tengo lo solvento, entonces por eso en el flujo va a 0. Sí. Claro, vos pensás que el capital de trabajo es la plata que yo necesito para comprar ponele en un negocio que venda productos, comprar toda mi stock. Entonces, es la plata que yo necesito para comprar el stock, pagarle a mi proveedor y esperar que si yo vendo a 30 días, que el cliente me pague. Entonces, yo necesito solventar todo el negocio, todo ese trecho. Después el cliente ya me paga, entonces ya la rueda empieza a correr con lo que me paga el cliente, yo compro materia prima y todo va siguiendo el círculo y por eso es 0, digamos, porque yo necesito para arrancar necesito determinada cantidad de dinero para poder arrancar el negocio. Después el mismo negocio me lo genera y si yo tengo, por ejemplo, ahora que me bajan las ventas o bueno, mi capital de trabajo es 1.800.000, quizás yo a mi proveedor le pago a más largo plazo, entonces necesito menos plata, o a mis clientes le pago a más plazo, entonces yo necesito menos capital de trabajo. Entonces a mí voy a tener un ingreso positivo porque voy a necesitar menos plata todos los meses. Digamos, de lo que entró del mes anterior, yo voy a necesitar menos. Entonces se va liberando un poco. Perfecto, gracias. Yo lo considero... Igualmente aguárdeme un minuto que hice algo, ahora lo comparto. Creo que podés compartir, Ali, vos. Sí, porque ya armé el Excel. Ahí voy. A ver. Si no lo tengo abierto, no me lo deja. Acá está. Yo entiendo que ahora lo ven un poco acá claro. Acá lo estoy compartiendo. ¿Se ve allí? Está como al final, pero... Sí. ¿Se ve allí? Sí. Bueno. Yo acá, esta es mi primera línea, cuando hablamos primera línea, segunda línea. Esto es lo que me dice el enunciado. Esto es lo que me plantea el enunciado.
Ahí está. Eso es lo que me plantea el enunciado. 2 millones al inicio, que se mantendría el primer año, y una reducción de 1,8 al segundo, liberándose al final todo. Cuando yo voy a armar la parte que va en el flujo de fondos, yo tengo que armar la variación de la necesidad. Entonces, acá voy a necesitar menos 2 millones. Bueno, ahí está. Acá sería esto, menos esto, estoy trabajando con variaciones. Y acá sería, en realidad tendría que hacer esto menos esto para que me dé bien el signo, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Esto menos esto. Y acá, hasta ahí estamos todos, tengo los menos 2 millones al inicio, en este nada, y en este tengo una liberación de fondos, por eso el signo es positivo para el flujo de fondos. Y acá yo voy a poner el número que me anule esto. Y para que me lo anule tiene que ser signo contrario. Yo tengo que hacer que toda esta línea me dé 0. Sí, o ponés se libere 0 en el año 3 y te da también. Bueno, claro, también, si pongo en el año 3 Para nada. respetar el enunciado, pongámosle. Exacto. Perfecto, yo hago esto, son 2 maneras de hacerlo y nos daría igual. Y ahí. Y esto es lo que va al flujo. Eso es lo que iría en el flujo. Profe, Quien lo lo que preguntó lo entendió, lo terminó de entender con todas las explicaciones que dimos. Sí, Y ahora perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Sí, decime. Lo que yo no entiendo es por qué al final de la vida del proyecto se tiene que anular, o sea, es justamente porque ya no existe más el proyecto, digamos, que ya no No, necesitas más capital de trabajo. Porque cada año vos vas recuperando lo que pediste porque el circuito te lo devolvió a hacer girar la rueda comercial. La necesidad de capital de trabajo es para que vos puedas hacer que el giro del negocio arranque, porque hay un descalce nada más. Cuando vos lograste cobrar, tenés de vuelta el dinero para pagarle al proveedor y así sucesivamente. Claro, como cuando vos viste en la primera etapa que te dije compraste stock, bueno, en el último, y digamos, y tenés que esperar hasta que te paguen los clientes para recuperar esa plata. Bueno, en el último, ya vendiste todo y el cliente te pagó. Entonces, al pagarte del cliente todo lo que te debía, todo lo que tenías en stock, ahí ya recuperaste. Recuperaste Es todo. un descalce financiero de corto plazo que mirándolo en más de un año, porque superar los 365 días, estamos hablando que es de corto, vos terminás viendo dentro del tiempo que el propio circuito, la inyección inicial que tuviste, la recuperás como para devolverla. Claro, es el descalce que hay entre stock, proveedores y clientes. Digamos, los Esto tiempos se da, que le pagás a cada uno de ellos. Entonces te produce un descalce que hace que necesites fondos o te sobren fondos, depende. a vos acá te puede pasar un ejemplo, es que el proveedor te venga a pedir los 2 millones y vos todavía esa mercadería que ya compraste, digamos, vos en el momento cero la comprás. A los 30 días viene el proveedor y te la pide pagar, pero vos todavía no la cobraste a la venta. Entonces ahí tenés el descalce entre pago a proveedor y la cobranza. Hay un descalce en 10 y un descalce en monto. En la necesidad de capital del trabajo, cuando veamos el práctico que está en el segundo bloque, vos vas a ver que tiene necesidad de pesos y de días. Y es un descalce de dinero. Después cuando lográs cobrar, vos pensás que ahí cobrás la mano de obra, iba a decir. Vos cobrás el costo más el margen. Entonces a su vez tenés adicional. Porque vos ahí cuando cobras la mercadería lográs cubrir lo que le diste al proveedor, que le pediste al banco para poder pagarle al proveedor, más tenés tu margen. Siempre cuando hablamos de necesidad de capital de trabajo, ahora no lo están viendo muy al pasar, van a ver que vamos a hablar de costos. Que siempre estamos hablando de costos, no vamos a ir a pedir financiación para los márgenes. Los márgenes los vamos a esperar. Sí, está bien, ahí entendí. ¿Sí? Bárbaro. Dejo de compartir. Después la dejo abierto al Excel por si necesito para otro ejercicio. ¿Pasamos al trabajo práctico 2 o tienen alguna duda con él? Tengo una más del ejercicio 2 que te hace hacer una aproximación de la TIR. ¿Sí? Y te dan 2 valores de BAN.
un van al 13%, que sería la tasa de corte que ya la estamos tomando, y la otra al 25%. ¿Ese de 25% es dato? ¿O por qué tomamos un 25% para la aproximación? Debe ser por iteración. Ahora guardame. No Vos lo la tengo. tasa del 13, que es el KO, déjame buscarla en el enunciado, porque vamos a leerla, es tu tasa de descuento. Dice, asimismo se sabe que el costo de capital de empresas es del 13 y sus ganancias están grabadas en la tasa marginal del 35. Sí. Y en la línea anterior dice, no hay racionamientos de capital, siendo su costo por unidad de inversión alternativas de igual riesgo del 14. Bueno, ahí ustedes, hoy cuando ellos les explicaron las tasas, yo lo primero que veo es que no hay racionamiento de capital, y tengo mi costo promedio ponderal del capital. Entonces, ahí aplico KO, no hay duda. Es mi base cierta y a su vez el contexto me está marcando que es KO. Mi tasa 13 es mi tasa de corte, mi tasa de descuento. Con esa actualizo y saco el BAN. El BAN me da 549, 1688. ¿Qué sucede? Si vos sabés que la TIR es lo que hace cero al BAN, y yo con una tasa del 13 tengo un BAN de 549.000, tendrías que iterar con una tasa más alta para ver cuál sería tu TIR. Cuando nosotros tomábamos examen en la facultad, había un ejercicio que ustedes iteraban la TIR y la sacaban por iteración. Entonces me decían, bueno, este está entre el 20, poníamos 20 y se acercaba, y 25 ya me daba, 23 me daba negativo. Entonces decía, bueno, está entre el 20 y 23. Ustedes hoy en día tienen la herramienta del Excel y también la calculadora para poder sacar la tasa interna de retorno y poder en un choice decir, bueno, este proyecto la tasa, si les dice la tasa es del 20, la tasa del 23 o del 25, saben que la tasa la aproxima al 20. No se la van a pedir con punto y coma, pero tiene que ser la más aproximada de las 3 o 4 que le den como chance. Está bien. ¿Sí? Sí, sí, claro. A eso era, capaz lo viste como iteración o como margen, es un tema de, vos, es de deducción, al margen que yo no tengo herramientas acá, y yo digo 13, me da 549, y yo sé que ya sí o sí tiene que ser una tasa más alta, o yo quiero anularla, y esto es denominador. Entonces si le pongo una tasa más alta, el número que me da como cociente me va a dar más chico, yo te quiero llevar al 0. Pruebo con 25, me va a dar negativo. Pruebo con 19 y todavía me va a dar un poquito positivo. Bueno, exacto es 20,70. Pero si el 25 da 2,59, ¿todavía tengo margen o no? Si con la ¿Cómo? Con la tasa del 25 me da 259.000. No puede ser. No, porque 20 no te da. Me da 20 la tira a mí. ¿Por qué con una tasa del 25 te da eso? Negativo 2,59. Ah, ahí te pasaste. Está bien, gracias. Gracias. No sé ese de ejemplo del 25 de tenés, pero te lo expliqué de como haciendo borrón y cuenta nueva para que... Sí, igualmente tienen porque hice 13, ¿cuánto al al final tiro? tienen el Excel, y en la vida real usan el Excel. No, ya Sí, la sí. iteración. Perfecto. Alguien quería consultar algo de esto. Sí. Sí, profe, no, yo tenía, o sea, una pregunta, pero con el parcial en sí, o sea que, digamos, un punto del parcial, digamos, la TIR va a ser en un choice y vas a tener 3 opciones, ponerle, y vos calculando vas a poner la que te dé. Si sigue la mecánica del año pasado, lo que se tomaron fueron pequeños ejercicios en los cuales vos vas a tener que hacer un desarrollo, como les decía ayer, en una hoja, porque vas a necesitar un papel para plasmar de qué se trata el ejercicio, y después en algún lado donde vos te sientas más sólido, hacer la cuenta. Y entonces te van a preguntar ese proyecto que va a andar, y te van a dar alternativas, o qué TIR da, o qué el periodo recupero, te pueden dar, digamos, las herramientas que vimos para que vos las calcules, y después vuelques cuál es la respuesta correcta. Y ahí, en todo caso, no, porque a mí me pasó el año pasado, cuando cursé gerencial, había una cosa parecida, que era hacer, digamos, todo un ejercicio y que la opción era solamente el resultado, y ahí nuestro profe nos dijo que, como para no quedarse solo en el resultado, le podíamos pasar digamos, lo que nosotros habíamos hecho, porque capaz que nos confundimos en alguna cosa que no es muy importante, que ya te caga todo que ya te hace que te salga mal todo. Se entendió. No, mira, nosotros todo lo que es papel de trabajo de ustedes, ténganlo ustedes, no se va a subir al AU 24. La respuesta es la respuesta que ponen. No se va a enviar.
ténganlo como elemento por cualquier cosa, pero no va a ser válido dentro de lo que es el parcial. Nosotros, cuando corregimos en papel, sí vemos todo el desarrollo. Acá nosotros vamos a ver, digamos, el sistema corrige por respuesta. No, igual esto, o sea, lo que yo, el ejemplo que puse es que no era por A24, sino que le mandábamos al mail al profe. Entonces, cuando el profe corregía, miraba. Bueno, digamos, nosotros en realidad, no. como somos 7 comisiones, lo manejamos todo con la misma, digamos, con la misma mecánica. No podemos nosotros agarrar y mirar todo el desarrollo porque somos nuestra comisión y el resto no puedo hacer eso. Si querés guardátelo como elemento, entonces ante una devolución de un examen, decir, miren, me pasó tal con este ejercicio, ¿qué me pasó? Yo el año pasado en algunas devoluciones que hicimos, los chicos me decían, y claro, yo lo tenía anotado, y mire, me pasó tal y tal cosa, y bueno, es una devolución y es una manera de poder acercarnos a qué es lo que pasó, pero no puede ir como documentación respaldatoria. ¿Sabe cuánto va a durar el parcial? Yo no recuerdo el año pasado cuánto duró, pero duró no más de 1 hora y media. Ustedes, yo no tengo nada en cuanto a información del parcial, lo que les digo es la referencia de lo que fue, digamos, la experiencia del año pasado. Ustedes cuando entren al parcial van a tener, al principio del parcial, va a decirles cuánto dura, cómo deben proceder con las preguntas, cuánto tiempo tienen para enviar, eso es lo que se va a plasmar, pero todavía no está ni armado. Ni por sistema, ni todavía armado el borrador. Bueno, gracias. Igualmente van a tener, digamos, si es igual que el año pasado, van a tener 3 opciones. Entonces, si el resultado no te cuadra con ninguna de las 3, bueno, revisá, porque alguno siempre es verdadero. Sí, alguno siempre es. Algunos siempre bueno, es. por lo menos. Clave de ingreso al parcial no, creo que vos estando, entrás a U24 y en la hora que se dice se habilita. Claro, en la hora que es la fecha del parcial se abre para todo, tienen que estar matriculados, eso sí. Eso es lo que yo les vengo diciendo desde la clase del inicio, tienen que estar matriculados. El que no lo esté, mándenme un mail y vemos con AYE de cargarlos a todos y que estén todos matriculados. Fíjense eso, estar matriculado porque es la habilitación para poder entrar. No te escucho. A Romina no le escucho. La veo que habla, pero no le escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. En el apartado de la comisión, ¿hay algo publicado? Porque me da miedo de estar mal matriculada. No, yo no he colgado nada. Gracias. ¿Y por qué tiene que ver con una publicación? Eso es lo que no entendí. Porque no me aparecía en la comisión y pensé que estaba mal matriculada, digamos. Pero te llega un mail. Te llega un mail cuando te matriculas. Si no, después pasanos tu nombre y nosotros chequeamos si estás matriculado. El que tiene dudas de estar, nos pasa y lo chequeamos con AYE. Eso yo lo vamos a tratar de mirar para antes del parcial para que estén todos. Digamos, traten ustedes de enviarnos si tienen la duda de estar, pero bueno, yo todavía les había prometido los listados definitivos, no están los listados definitivos, sigo trabajando con los mismos que antes. Recién le mandé un mensaje a Evelyn, que me hizo una consulta que también quería ver con ella porque no la tengo dentro del listado. Pero sí tengo sus presentes, pero no la tengo acá definitivo, así que después voy a hablar con ella. Pero cualquier duda de eso, lo vemos, traten de estar para la semana que viene matriculados dentro del aula, como para poder acceder al examen. Aye, ¿tenés en alguna pantalla para compartir los correos? Sí, estoy pasando eso. En la que estás compartiendo. Porque no, en la que estoy compartiendo no está, pero ahora lo agrego. Estaba buscando justamente eso. Claro, profe, yo lo que no sé, como debo el final de estadística, por ahí no me deja matricularme. ¿O no aparezco en los listados por deberes de final? Es el caso de Evelyn, me está hablando, diríamos, no olvidé quién me hablaba. A ver. Como no veo las caras y veo los números que me aparecen de amarillo cuando hablan. Sí, acá ¿Quién me Evelyn. habló? ¿Evelyn? Sí. Ahí está, ahora sí. Igual mandé alumnos, pero no me respondieron de alumnos. Y del centro de estudiantes tampoco me Hay respondieron. tanto, ¿sabés qué me está pasando este año? Que hay tantos cambios con el tema de la pandemia, de las fechas de que corrieron. Con el tema del plan 7 que tiene otras reglas de juego. Y yo soy vieja.
Y con todos estos cambios, yo hay cosas que no quiero decirlas porque desconozco, porque no es mi ámbito. Y al cambiarme las reglas de juego me cambian la manera de proceder. Siempre la fecha la última final fue febrero, ahora dieron para algunas marzo. Bueno, ahí llegan cosas que me exceden. Yo te iba a preguntar si era que estabas anotada en otra comisión y vos me habías pedido estar en nuestras clases para escucharlas, pero para rendir. Eso sí, quien alguien esté escuchando nuestras clases, pero esté anotado, enlistado con otro profesor, va a tener que enrolarse en la comisión que está anotada en el listado. Creo que 1 o 2 personas a principio de año nos pidieron cambios, pero el parcial y el listado le va a llegar al profesor que lo tiene originariamente cuando se anotaron por el SIU. Yo no puedo agregar gente en mi listado, ni yo voy a ver esas notas tampoco. No, voy a preguntar porque no sé, del centro de estudiantes no tengo respuestas, y a mí me anotaron ellos porque me hice el cambio de plan este año. Entonces, Claro, yo había y pedido que me averigualo con el anoten. centro. Decirle que rendís la semana que viene y que te lo solucionen. Si querés, copiame Sí. en el mail. No, yo tenía entendido que No, me yo habían quiero anotado que alguien de la con facultad, digamos, alguien del área te lo resuelva porque excede de mi conocimiento y cosas que no las sé. Yo lo que sí sé es que yo tengo que trabajar con el listado definitivo. Siempre en abril está el listado definitivo, con tantos cambios, resoluciones y prórrogas y cosas no lo tienen, pero dijeron que en breve en estos días lo iban a pasar. Pero no me aparece ni en el provisorio. Yo lo tengo anotado a mano. Bueno, voy a preguntar y cualquier cosa te aviso. Gracias. Dale, sí, escribinos. Me habían preguntado el correo, acá les pongo, para todos. Ahí lo puse. ¿Ah, lo pusiste? Profe, una bueno, consulta. Quería saber si habían recibido el TP y los integrantes que nosotros mandamos comunicación. les iba a plantear, lo que pasa está dejando para lo último. Les iba a plantear, recibimos 2 correos nada más de 2 grupos. Yo antes del 16 tengo que elevar todos los grupos. Estamos el viernes. Es decir, de acá al viernes necesito que nos copien a las 2 quiénes van a ser los integrantes de cada grupo, porque yo con el listado lo tengo que elevar. Grupos y temas. Grupos y temas. ¿Puedo hacerles una consulta sobre el trabajo o al final de la clase? Y dejémoslo para el final por si alguien se quiere ir. Dale. Para no cortar el hilo del tema. Pero dejamos unos minutitos para cerrar lo del trabajo. Sí, ¿Hay alguna duda más del TP1? Podemos pasar al TP2. Vamos al TP2 allá. Bueno, ahí vamos. Un segundo. TP2. Igualmente, si surge alguna duda, nos escriban. TP2, que es financiamiento. Recuerdan que en la primera teníamos como dato el costo de capital. Y ahora en el TP2 lo que hacemos es generar esa tasa, buscar esa tasa, obtenerla. Entonces, bueno, esto nada. El objetivo en realidad es buscar el mix óptimo entre capital de terceros y capital propio, de forma de minimizar el capital, porque si nosotros tenemos un costo de capital lo más bajo posible, ¿qué pasa? Voy a tener más proyectos de inversión rentables, porque yo voy a descontar o a comparar, según el criterio que tome, con un costo más bajo. Entonces, bueno, esa es la idea general. En la parte práctica, lo que tienen que tener en cuenta como tips al momento de realizar el ejercicio es, primero, no se olviden que todo lo que es financiación ajena se le tiene que descontar el impuesto a las ganancias, porque es deducible. No así lo que es capital propio. Entonces, todo lo que son acciones no le sacan el impuesto porque no aplica. Lo que es capital propio podemos dividirlo en acciones ordinarias, acciones preferidas y utilidades retenidas. Estas tres, digamos, la fórmula, pongámosle, es la misma, pero con algunas variaciones. Las acciones ordinarias tienen un dividendo, tiene un precio, tiene una comisión y tiene un crecimiento de la empresa. Recuerden que no es lo mismo el crecimiento de la industria que el crecimiento de la empresa. O sea, hablamos de G, que es crecimiento de la empresa. Cuando hablamos de acciones preferidas, como en ese momento se fijan los dividendos, nosotros tenemos el dividendo,
tenemos el precio, tenemos la comisión porque se emite, pero no tenemos un crecimiento porque ya se fija en ese tipo de acciones el dividendo. Entonces, no llevan G. Y las utilidades retenidas no llevan, digamos, se calcula como, digamos, como si fuera un dividendo, cuando en realidad queda dentro de la empresa, pero para ver el rendimiento que tiene. El precio sería de las acciones ordinarias y el crecimiento de la empresa. Lo que no lleva es gastos de comisión porque no se emite, es solo al momento de calcular el costo que tiene la utilidad que queda dentro de la empresa. Entonces, bueno, en financiación ajena hay un montón de temas porque tenemos bonos, tenemos obligaciones negociables, tenemos préstamos bancarios. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de obtener esa tasa según de qué se está hablando. Y bueno, si estamos sin racionamiento de fondos, que tenemos que sacar el costo promedio ponderado de capital, recuerden que siempre las proporciones tienen que dar 1, fundamental, y después, entonces, tenemos un monto a invertir, sacamos las proporciones y después obtenemos el costo de capital, el costo de cada una de las fuentes, y hacemos la proporción de ese capital por el costo de ese capital, y así hacemos un promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento que tiene esa empresa, ese proyecto, lo que estemos en sí evaluando. Esto, muy sintéticamente, es lo que tenemos. Quiero agregar algo. Sí. Quiero agregarles algo. Siempre que hablamos, que usamos la fórmula de Gordon, cuando hablamos... déjamela. ¿Te comparto? Sí, déjamela. Lo que pasa es que justo estaba muteada cuando te pedí que me la dejes. No. Ahí, perdón. Ahí está. Bueno, siempre cuando hablamos de la fórmula de Gordon, el dividendo que estamos utilizando en el numerador es dividendo 1, dividendo proyectado. Este mismo dividendo 1 tendría que estar acá, que nos comimos el 1, pero en realidad la fórmula de acciones ordinarias y utilidades retenidas utilizan el mismo dividendo, es dividendo 1, dividendo proyectado. Sí. Si nosotros le hemos anunciado que la empresa distribuyó 10 de dividendos, lo que vamos a tener que hacer para calcular dividendo 1 es a ese dividendo que distribuyó, que era 10, le tenemos que multiplicar 1 más G en el numerador, al margen que el cociente se suma G. Es decir, en la fórmula de acciones ordinarias y utilidades retenidas, la división entre dividendo y precio, o dividendo y precio neto, siempre va G, más G. ¿Por qué se me fue de vuelta ayer? Perdón. Hice lío. Quise cambiar el valor, así queda bien. Y... Bueno. Pero en el caso de las acciones preferentes, el dividendo que tiene ahí donde está justo titilando ayer se llama dividendo preferente, es un dividendo distinto. Si querés ponerle dividendo pref, porque en realidad es un dividendo diferencial que tienen las acciones preferidas. Entonces, tanto acciones ordinarias como utilidades retenidas uso el mismo dividendo para hacer el cálculo, es dividendo 1.